muy cualitativo con herramientas como la etnografía, es que identificamos pistas muy interesantes tanto para el tema que se nos había pedido, pero también para otro tipo de temas, ¿no? Y como ejemplo, esta mujer que tenemos resaltada en la diapositiva, la cual decía que incluso los días que no salía a hacer la compra, en muchos de esos días solía salir con el carro de la compra. Y la razón era que en realidad necesitaba un andador o un taca-taca, pero no lo quería para nada. Y prefería salir con el carro de la compra, ¿no? O algo similar puede pasar con todos estos aparatos, con muchos aparatos relacionados con la salud, con la teleasistencia y demás. Y este es un ejemplo que me tocó muy de cerca hace un par de años. Mi abuela lleva pues una telealarma de este estilo. En este caso no es una foto de mi abuela. Pero hace un par de años vive sola, tuvo una caída en casa de noche y hasta que al día siguiente llegó a casa una de sus hijas, pues nadie se enteró ni pudo avisar a nadie, ¿no? Y resulta que su telealarma pues estaba en el cajón de la mesilla de noche. Y es un ejemplo similar al anterior. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no queremos el taca-taca? ¿Por qué no queremos la telealarma? Cuando, si pensamos en términos de usabilidad, funciona muy bien, ¿no? Un botón bien grande, solo uno, no hay posibilidades de confusión, si me pasa algo pulso, facilísimo. Pero el producto falla. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos simbólicos, culturales, sociales, etcétera, que no se han tenido en consideración y todos estos productos de alguna manera estigmatizan más a los usuarios y ponen más en evidencia sus diversidades o funcionales o sus limitaciones en este caso, ¿no? Entonces, por eso digo que debemos de mirar mucho más allá de la usabilidad. Cuando nos centramos en personas, otro punto interesante me parece el tema de dejar de pensar en componentes y pensar en producto final, ¿no? Gran parte de la industria del País Vasco está centrada en el diseño y desarrollo de componentes. Y bueno, lo quería ilustrar con un par de ejemplos. Uno, este proyecto que hizo Shimano con IDEO, en el cual pues Shimano, no sé, igual muchos ya lo conoceréis, pero es un suministrador de componentes para bicicletas. Shimano llevó a cabo un proyecto no pensando en las bicicletas en sí, sino pensando ya en el usuario final, ¿no? Fue interesante porque el punto de partida del proyecto fue que el 90% de los estadounidenses no utiliza la bicicleta. Entonces, el foco, más que en aquellos usuarios de bicicletas, se puso en los usuarios, o sea, en los no usuarios, vamos a decir, ¿no? Y salían cosas muy interesantes como que de este 90%, casi todos de pequeño habían sido usuarios de bicicleta, todos tenían muy buenos recuerdos de ese periodo, vamos a decir, pero por diferentes excusas, diferentes razones, diferentes motivos, habían dejado de ser usuarios, ¿no? Entonces, tampoco quiero profundizarlo, pero se llevó a cabo el desarrollo de una nueva bicicleta. Shimano estaba pensando en una nueva bicicleta, el cual al final desarrolló con varias marcas, y fueron varias marcas las que vendieron un modelo similar, como Trek o Giant, y donde Shimano introdujo grandes novedades dentro de su sector o dentro de su componentística, ¿no? Una serie de cambios automáticos, etcétera, etcétera. Y mirando ejemplos más locales, tenemos empresas como Mayer, en este caso, que han visto esa oportunidad también y mediante diferentes acciones, como puede ser el concurso de diseño o como puede ser su departamento de Color and Trim, pues están dando este paso en pensar en el usuario final, en el consumidor final, a la hora de desarrollar sus componentes, ¿no? Lo que les ha llevado a llegar a una posición de ventaja respecto a la competencia y llegar a articular colaboraciones estratégicas a medio y largo plazo con muchos de sus clientes, como con Peugeot o como con Citroën.
Tercer punto en el que quería recalcarse es el tema de los servicios. Se estima que más o menos el 70% de la economía mundial está basada en servicios y a pesar de que el País Vasco tenemos un bagaje muy industrial, muy tangible, vamos a decir, mucho de acero y mucho de hacer, creo que poco a poco vamos a tener que ir basculando a este tipo de economía más de experiencias y más de intangibles, ¿no? Al igual que el proyecto Hiriko que acabamos de ver, que al fin y al cabo es un proyecto de un servicio el cual hace uso del coche que hemos visto, ¿no? La importancia y lo que quería recalcar es el tema de que un servicio, una experiencia, es mucho más que la suma de las partes, ¿no? No podemos pensar en el servicio del metro, en hacer unos vagones, en hacer unas paradas, en hacer un mapa, etcétera, y luego ver qué da el mix, ¿verdad? Sino tenemos que pensar en términos de experiencia de servicio para luego ver en qué diferentes cosas se tangibiliza este servicio, como hemos visto, y reitero, en el caso del coche. En este sentido, a la hora de tangibilizar estas experiencias, estos servicios, se nos abren también delante grandes retos y oportunidades para trabajar en aspectos que van mucho más allá que el diseño de producto, ¿no? Y, por ejemplo, un área súper importante es el diseño de interfaces. Incluso esta mañana hemos visto que parece ser que en un futuro vamos a llevar estas interfaces en la piel, ¿no? Es un ejemplo de un proyecto que hicimos para una residencia en Zornotza también, casualidad, en Orue, donde era un proyecto de una serie de servicios a nivel de salud, a nivel de ocio, a nivel de seguridad, que se hacían a personas mayores que vivían solas en casa, donde todos estos servicios se daban a través de la propia televisión o un dispositivo que ya tenían en casa, ¿no? En este caso, pues nosotros hicimos todo el trabajo de las interfaces, etcétera, etcétera. Y repito, a nivel de servicios, pues tenemos un montón de áreas donde podríamos y deberíamos de trabajar, ¿no? Cuarto faro, la tecnología. Probablemente uno de los faros que más alumbren aquí en el País Vasco, ¿no? Históricamente, y yo diría que incluso hasta hoy, en el País Vasco la innovación se ha relacionado casi exclusivamente con la innovación tecnológica. Y bueno, ahora comento porque llamo equilibrar la partida, ¿no? Quiero decir, en este sentido, si comparamos la inversión que se realiza económica, por ejemplo, tanto desde las instituciones como de la empresa privada, para la investigación tecnológica y la comparamos con la inversión destinada a otro tipo de estudios, vamos a decir, o de investigaciones, como investigaciones sociales, que estamos en una situación totalmente asimétrica, ¿no? Y considero que deberíamos de empezar a equilibrar esta partida o este tablero de juego, ¿no? Y me pregunto, de alguna manera, si fuéramos capaces de articular ecuaciones tan simples como esta suma que tenemos aquí, ¿qué tipo de cosas podríamos llegar a obtener, ¿no? Yo el resultado de esta ecuación la veo principalmente mediante dos opciones. La primera es que desde un punto de vista más social, desde un punto de vista más de diseño, desde otros puntos de vista no tecnológicos, estoy seguro que somos capaces de llevar más fácilmente a todas aquellas innovaciones que se están haciendo en nuestros centros tecnológicos, que vamos a ser mucho más capaces de llevarlos a la sociedad, ¿no? Y que repercutan en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y que, por otra parte, repercutan en poder tener un dinero que viene de vuelta a toda la inversión que se está haciendo, ¿no? Y, por otra parte, veo posibilidades en esta suma, veo otro tipo de resultados que son
cómo a partir de investigaciones sociales o investigaciones dirigidas desde un pensamiento de diseño podemos aportar un montón de inputs para que los investigadores en tecnología puedan trabajar en nuevos proyectos, ¿no? Un ejemplo, hace como 4 o 5 meses estaba visitando un centro tecnológico bastante importante aquí en el País Vasco, que prefiero no decir el nombre, y me quedé un poco alucinado y no sé si decir asustado con una cosa que nos dijo uno de los responsables. Y venía a decir que muchos o algunos de los proyectos en los que sus investigadores están trabajando que parten de problemáticas prácticamente inventadas, ¿no? De una problemática que yo he visto en mi casa, que me parece que puede haber posibilidades, y lanzo un proyecto, consigo una financiación de un montón de miles de euros, en muchos casos me lo paga la administración, pero proyectos que en muchos casos terminan en informes, terminan en cajones, etcétera, ¿no? Entonces, creo firmemente que deberíamos de apostar por este tipo de sumas. Quinto faro, y ya nos acercamos al horizonte, pero creo que es un faro en el que tenemos que hacer escala sí o sí, es la sostenibilidad, ¿no? Y la sostenibilidad entendida desde un modo lo más holístico posible y no simplemente desde un punto de vista ambiental y sobre todo, ¿no?, desde un punto de vista de ecodiseño, ¿no? Muchos argumentos en contra